Bueno, continuamos trabajando con funciones. En el video anterior, lo último que hicimos fue empezar a ver cómo se podía caracterizar a una función de forma general cuando la misma contenía infinitos elementos en su dominio. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las funciones con las que trabajemos nosotros? Vimos el caso particular en el que, presentándonos un gráfico de la función, podíamos entender su comportamiento general e identificar cuál era el valor de y que la función asignaba a cada valor de x del dominio. Bueno, lo que nos interesa ahora es una forma de representar de manera general a las funciones que es muy útil, esencial en términos analíticos, que es la fórmula de la función. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo trabajar con una función a partir de su fórmula. Supongamos entonces que tenemos una función f de x, en la cual los valores de y, es decir, de la variable dependiente, se calculan a partir de los valores de x mediante la siguiente fórmula. Esto quiere decir que para cada valor de x que tengamos, que elijamos en el dominio, si queremos saber cuál es el valor de y correspondiente, tenemos que reemplazar acá el valor de x, multiplicarlo por 2 y sumarle 1. Simplemente eso. O sea, en términos de cálculo es sencillo. Bueno, primero que nada veamos que estas operaciones las podemos hacer para el valor de x que se nos ocurra. Cualquier número real puede ser multiplicado por 2 y se le puede sumar 1. Así que en principio, a menos que surja una restricción por algún motivo, el dominio de la función es todos los reales. Podemos usar como dominio el conjunto completo de los números reales. Bueno, teniendo la fórmula, podríamos empezar a construir o intentar construir el gráfico de la función para poder visualizar cuál es el comportamiento general de la función a través de su gráfico, ¿no? Supongamos que para eso armamos una tabla de valores. Elijamos algunos valores de x, veamos cuáles son los valores correspondientes de y. Supongamos que arranco con x0, bueno, 2 por 0, 0, más 1, 1. Fíjense que el valor de la función en x0 coincide con este término, porque si reemplazo 0 en la x, este término se anula, el de la x, y queda solamente este valor, independiente de la x. Ahora, si x es 1, reemplazo 1 en la fórmula, 2 por 1, 2, más 1, 3, el valor de la función sería 3. Si aumento otra unidad en x, 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, ven, 1 más, 3. En cada caso ven que lo que hay que hacer para averiguar el valor de y correspondiente es simplemente ir a la fórmula, cambiar la x por el valor elegido, 3 en este caso, y hacer la cuenta resultante, ¿no? 2 por 3, 6, más 1, 7. Del mismo modo podríamos, como el dominio es todos los reales, elegir valores negativos de x, como menos 1, y hacer el cálculo, ¿no? 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1. 1 más, para menos 2, 2 por menos 2, menos 4, más 1, menos 3. Y ahí tenemos varios puntos como para empezar a esbozar un gráfico de la función. Siguen siendo pocos con respecto a la infinita cantidad de puntos que tiene el gráfico de esta función, ¿no? Porque tiene como dominio todos los reales. Pero nos va a permitir tener una idea, vamos a ver que en este caso particular, una buena idea de cuál es el gráfico de esa función. Si vamos al plano cartesiano, fíjense algo interesante en la fórmula y en los valores que obtuvimos, es que como x está multiplicado por 2, cada vez que el valor de x aumenta en una unidad, al estar multiplicado por 2, el valor del resultado obtenido aumenta en 2 unidades. Bueno, la función en x0, vale 1, 1 de y, este punto.
La ordenada al origen, ¿no? El punto donde el gráfico corta el eje Y. En 1 de X tenemos 3 en Y. En 2 de X, 5 de Y. En 3 de X, 7 de Y, y vamos reemplazando cada uno de los puntos que tenemos en la tabla. Cada uno de los pares de valores. También teníamos con valores negativos de X. Bien, tenemos varios puntos. Y bueno, sobre todo si vuelven a hacer esto, si hacen por su cuenta esto en una hoja cuadriculada, se van a dar cuenta de que los puntos quedan alineados y que podemos conectarlos con una línea recta, a partir de lo cual podemos intuir que el gráfico completo de esa función es una recta. Y efectivamente lo es en este caso, porque esta función, ahora después lo vamos a ver de forma más general, esta función es un caso particular de función lineal, es un ejemplo de función lineal. En lo que sigue vamos a ver cómo son las funciones lineales en general, ¿no? Cómo antes de hacer este gráfico, este análisis, uno podría haberse dado cuenta de que esto era una función lineal solo mirando su fórmula. Vieron que ya de antemano sabíamos por las características de la fórmula que el dominio de la función era todos los reales. Del mismo modo, a partir del gráfico podemos ahora deducir la imagen, porque fíjense que la recta viene desde menos infinito, subiendo indefinidamente hacia el más infinito. Podemos ver que va cubriendo todos los valores posibles de y. Así que la imagen de esta función, lo podemos concluir mirando el gráfico, es todos los reales. Vemos también que es una función que siempre crece. El crecimiento de una función, su evolución, se analiza siempre de izquierda a derecha, ¿no? A medida que los valores de x van aumentando, y en este caso vemos que de izquierda a derecha la función aumenta. Así que si hablamos de sus intervalos de crecimiento, tiene un único intervalo de crecimiento que es todos los reales, mientras que intervalos de decrecimiento no tiene. ¿Cuál es su ordenada al origen? ¿Dónde corta el eje Y? Lo dijimos recién. La ordenada al origen es Y igual 1, porque ese es el valor de Y, donde corta dicho eje, al eje Y. Importante, ¿cuál es la raíz? ¿Cuáles son las raíces? En este caso es una única raíz, y eso siempre va a ser así para una recta, porque una recta solo puede cortar al eje X una única vez, ¿no? Parece estar entre 0 y menos 1, así que tal vez sea menos un medio. Pero bueno, para estar seguros de ello, ¿cuál es el procedimiento analítico para determinar la ubicación de la raíz? El punto donde el gráfico corta al eje X. Bueno, es el punto, el valor de X, donde la función es igual a 0. Así que planteemos eso, queremos ver para qué valor de X la función es igual a 0, y será cuestión únicamente de resolver esa ecuación. Nos queda que X tiene que ser menos un medio para que la función valga 0, así que raíz únicamente tenemos al valor menos un medio. Bueno, algunas cuestiones que pudimos analizar a partir del gráfico de la función, pero ahora lo que nos interesa a continuación es analizar de forma general a las funciones lineales. Así que lo primero que habría que decir al respecto es ¿qué fórmula general tiene? ¿Cómo puedo, mirando únicamente la fórmula de una función,
saber que la misma es lineal y que su gráfico ha de ser una recta. Hablemos entonces específicamente de funciones lineales que, recordemos, son todas aquellas que presentan la siguiente fórmula, que se pueden escribir de la siguiente manera. Un número por x, m es un número cualquiera, más o menos podría ser un número cualquiera b, donde m y b son números reales cualesquiera. Todo lo que tenga esa estructura es una función lineal. Como el ejemplo anterior, donde m era 2 y b era 1. Y solo mirando la fórmula podemos anticipar que el gráfico es una recta. Y además, los valores que tomen m y b nos dan buena información acerca del comportamiento de la función y las características de la recta que es su gráfico. M es lo que se llama la pendiente. Indica, podríamos definirlo de la siguiente manera, indica cómo varían los valores de la función, cómo van variando los valores de la función, ¿no? Cómo varían los valores de la función. ¿Cómo varían los valores de y a medida que vamos variando los valores de x que elegimos? Ahora vamos a analizar de qué manera ocurre eso. Mientras que b siempre va a ser la ordenada al origen y por lo tanto siempre nos va a permitir obtener a simple vista un punto del gráfico, un punto de la recta. Que digamos ya, para graficar una recta basta con conocer dos puntos, ¿no? Dos puntos de la función, porque dados dos puntos hay una única recta que puede conectarlos. En cuanto al valor de la pendiente, ocurre siempre que cuando la pendiente es positiva, mayor a 0, la recta es creciente. Si la pendiente es negativa, la recta es decreciente, va a bajar. También podría ocurrir que la pendiente fuera igual a 0, ni positiva ni negativa. En ese caso la función no crecería ni decrecería, sería constante, sería una recta horizontal. Lo que no puede ocurrir en una función lineal y en una función cualquiera es que el gráfico sea una recta vertical. Que si vamos al plano cartesiano, el gráfico de la recta resulte ser vertical, el gráfico de la función, ¿no? Supongamos que es una recta que pasa, para dar un ejemplo, ¿no? Para que se entienda por qué no puede ser así. Si la recta pasara por 3 del eje X, al ser vertical, todos los puntos tendrían coordenada 3. Tendrían coordenada 3 en X. Y resultaría entonces que al valor 3 de X le estaríamos asignando en cada punto un valor diferente de Y. O sea, para el mismo X, diferentes valores de Y. Pero eso no puede ocurrir en una función, porque era condición, en una función, que a cada valor de X le corresponda un único valor de Y. Lo cual sí ocurre en cualquier otra recta, donde para cada X siempre hay una única coordenada Y, una única altura posible. Bien, entonces no puede ocurrir que sea recta vertical. Esto no puede pasar. En una función lineal, ¿no? En una función lineal, la recta nunca puede ser vertical. Bien, eso en cuanto a cómo influye la pendiente, que igual se puede precisar un poco más la influencia de la pendiente en el gráfico. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Pasemos justamente a un primer ejemplo. En realidad ya tuvimos uno
anteriormente, pero bueno, ahora con toda esta información consideremos el siguiente ejemplo, donde nuestra función lineal es (3x menos 1). Fíjense que en este caso la pendiente es 3, así que la recta correspondiente a esta función va a ser creciente, mientras que la ordenada del origen es menos 1, así que ahí va a cortar al eje. Primero que nada, es función lineal porque tiene esta estructura, ¿no? Nos permite garantizar que esto es una función lineal. Supongamos que queremos graficarla. Un punto ya tenemos, ¿no? El de la ordenada del origen. Necesitamos por lo menos un punto más. Podríamos obtenerlo, por ejemplo, con una tabla de valores. Ya sabemos que cuando x es 0, tenemos la ordenada del origen que es menos 1. Si x fuera 1, tenemos 3 por 1, 3, menos 1, 2. Fíjense que al aumentar x en una unidad, el valor de y aumentó en 3 unidades. Y eso va a pasar una vez más si aumentamos el valor de x de 1 a 2. El valor de y va a subir 3 unidades hasta 5. Justamente 3 por 2, 6, menos 1, 5. Esa es la forma en la que podemos interpretar la pendiente para entender un poco más su significado. Nos dice cómo varía ahí el valor de y por cada unidad que aumentemos x. Esto quiere decir que si x aumenta una unidad, que lo podemos pensar como una división, donde lo de arriba nos dice la variación en y el denominador nos dice la variación en x. La pendiente es 3, o 3 sobre 1 si lo pensamos de esta manera. Y quiere decir que cada vez que x aumente en una unidad, el valor de y va a aumentar en 3 unidades. Después vamos a volver sobre este significado de la pendiente como la relación entre la variación en y la variación en x. Con esto ya podemos ir al gráfico, ir al plano cartesiano para realizar el gráfico. Bueno, la ordenada del origen es menos 1, así que acá tenemos un punto. Cuando x es 1, y vale 2, con esos dos puntos ya deberíamos poder graficar. Incluso fíjense que si no tuviéramos la tabla, si solo conociéramos como punto de partida la ordenada del origen que nos da la fórmula, podríamos haber obtenido este otro punto moviéndonos un lugar a la derecha, haciendo que x aumente 1, y moviéndonos 3 lugares hacia arriba, haciendo que y aumente 3 lugares, porque es lo que nos dice la pendiente. Entonces con eso, desde el punto 0 menos 1 de partida, aumentando una unidad en x y realizando el correspondiente aumento de 3 unidades en y, llegábamos al punto con coordenadas 1 en x y sumándole 3 unidades a menos 1, 2 en y. Fíjense que si volvemos a hacer eso a partir de este punto y aumentamos una unidad el valor de x y 3 unidades el valor de y, llegamos al otro punto que habíamos obtenido en la tabla, ¿no? Al punto de coordenadas 2, 5. Bueno, y con ellos 3 ya podemos dibujar la recta creciente, como lo dice la pendiente positiva. Si queremos saber dónde está la raíz, igualamos la función a 0, despejamos. Acá debería darles que la raíz está en 1/3. Corta el eje x en 1/3.
Un ejemplo más para terminar de relacionar la fórmula con el gráfico. Veamos el siguiente caso ahora. En este caso una recta creciente. Veamos ahora un caso en el que la recta es decreciente. Supongamos que tenemos en este otro ejemplo, nuestra función lineal nos permite obtener los valores de i mediante esta fórmula. Menos 2 tercios x. Fíjense que en este caso la pendiente es negativa para esta función. La pendiente es negativa, por lo cual la recta ha de ser decreciente, y no vemos a la ordenada al origen. Eso quiere decir que la ordenada al origen es 0. Es como si tuviéramos un 0 sumando, ¿no? Que no cambian los valores de la fórmula. Podríamos hacer una tabla de valores a partir de la fórmula para obtener puntos para graficar la recta, pero bueno, con esa información que nos da la fórmula, si lo único que nos interesa es graficar, ya podríamos hacerlo sin necesidad de una tabla de valores, sabiendo que esto es una recta, sabiendo que su ordenada al origen está en 0, acá está la ordenada al origen, en 0 de i. Fíjense que el 0 de i coincide con el 0 de x, ¿no? Y acá tenemos que cuando x es 0, la función vale 0. Bueno, y la pendiente es menos 2 tercios, y esto nos da la relación entre cómo varía i y cómo varía x. Que la pendiente sea menos 2 tercios, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Podemos interpretar que cada vez que x aumente en 3 unidades, supongamos que nos movemos 3 unidades a la derecha para que x aumente en 3 unidades, el valor de i va, en este caso, a decrecer 2 unidades. Entonces, a partir de acá, tenemos que bajar 2 unidades, sería en este caso, como arrancamos del 0 de i, bajaríamos hasta menos 2 en i. Y acá tendríamos el otro punto que tendría coordenadas 3 de x menos 2 de i, con el cual podemos formar la recta junto con la ordenada al origen. Y del mismo modo, si quisiéramos, moviéndonos 3 unidades a la derecha y 2 hacia abajo, iríamos obteniendo más puntos de la recta, tantos como quisiéramos. Porque las rectas y las funciones lineales se caracterizan por tener una variación constante, por variar siempre a la misma velocidad. En este caso, siempre que avanzo 3 unidades en x, tengo que bajar 2 unidades en y. Es una situación de variación constante. Por eso una función lineal podría representar una situación en la que un cuerpo se mueve a velocidad constante, por ejemplo. Así que las funciones lineales, y esto es importante para la utilidad que puedan tener representando situaciones de la vida real, las funciones lineales se caracterizan por tener variación constante. Siempre que x aumenta en una unidad, y tiene que aumentar en una misma cantidad. No puede ser que en un momento x aumente en 1, y aumente en 2, y que después aumente la velocidad, y si x aumenta en 1 más, y aumente en 4. No, eso no puede pasar. Por eso, esto permite representar situaciones de proporcionalidad, donde para un mismo aumento de x se verifica un mismo aumento de y. Bueno, dejemos acá este análisis introductorio a las funciones lineales. A continuación estudiaremos algún ejemplo particular de aplicación. Antes de eso, antes de terminar, una última cuestión. Fíjense que vimos pendiente positiva, pendiente negativa. Tranquilamente podría ocurrir que una función tenga pendiente 0
En ese caso usualmente no se la presentaría como 0 por x más algo, sino que directamente este término no estaría, aparecería solo la ordenada al origen, y en este caso interpretamos que tenemos una función lineal, como la pendiente es nula, y siempre tenemos el mismo valor en y, una función lineal constante. El gráfico de esta función, al tener pendiente 0, sería una recta que no crece ni decrece y que se mantiene siempre a altura 3 en y. O sea, corta al eje y en 3 y se mantiene siempre a la misma altura. Recuerden entonces que cuando tenemos una función constante como esta, el gráfico siempre ha de ser una recta horizontal. Bueno, dejamos acá por ahora, continuamos con funciones lineales en la siguiente grabación.